evangelio. Lo que sucede cuando recibimos el evangelio verdadero. Bueno, siempre el evangelio, aun cuando el Señor pudiera verlo predicado a través de muchos medios, puede haberlo predicado el Señor por diferentes formas, por medio de ángeles. Sin embargo, el Señor siempre dentro de ese involucrar a los hombres, Dios nos concedió ese privilegio de que seamos nosotros los mensajeros, que sean los humanos convertidos los que lleven ese mensaje a los lugares, a las personas, a las ciudades. Y en este caso fue Pablo el que llevó el mensaje a Tesalónica. Esta predicación, por supuesto, no era una predicación cualquiera, porque es importante aclarar que hay predicaciones vagas, predicaciones que no tienen el respaldo, predicaciones que no tienen el poder de Dios. Pero en el caso de Pablo, que lleva este mensaje a la ciudad de Tesalónica, esta predicación iba acompañada de un testimonio primeramente, un testimonio de los mensajeros, un testimonio de los que predicaban esta palabra. Y que ese testimonio, por supuesto, era coherente con la predicación. Porque como es muy sabido de todos que el predicar, el hacer una exposición de la palabra de Dios, pues de alguna manera la pudiera hacer cualquier persona, toda vez tenga lengua, puede hacerlo. Pero la predicación del verdadero evangelio es otra cosa. Y por supuesto, los que van y deben de llevar este evangelio debe de ser no solo predicado, sino coherente con el mensajero o coherente con el que lo predica. Y eso es lo que sucedía con estos siervos, Pablo y todos sus compañeros que llevan este mensaje a Tesalónica. Es decir, lo predicaron hombres, en este caso, no hombres que expusieron un discurso religioso, filosófico, sino que estos hombres, de acuerdo a lo que leíamos en los primeros versículos, estos hombres, en ellos reposaba el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que leíamos en el versículo número 5. Dice, pues nosotros, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, es decir, un discurso barato. No llegó un evangelio de retórica. Llegó, dice el apóstol Pablo, un evangelio de poder. Eso es otra cosa. Llegó un evangelio de poder en el Espíritu. Dice acá el versículo número 5, llegó el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y dice en plena certidumbre, es decir, con realidades. Ese es el evangelio que le llegó. Como bien dice Pablo, también ustedes lo saben que así fue. Qué privilegio, decíamos, que a este lugar de Tesalónica
no llega un charlatán, no llegan predicadores como decían los atenienses cuando oyeron a Pablo predicar en el Areópago. Dijeron, ¿y qué quiere decir este palabrero? Es decir, los filósofos de los griegos y de estas ciudades, en este caso, ellos siempre estaban pendientes de lo nuevo, porque filosofía lo que quiere decir, primeramente, filo es una palabra compuesta. Filo es amor. Acuérdense de aquellos tres amores que hay: amor, filia. Entonces, filo es igual amor, y sofía es amor por lo nuevo, amor por encontrar no lo que ya es verdad, sino redescubrir nuevas verdades. Entonces los atenienses estaban siempre interesados en escuchar picos de oro, personas con un lenguaje adecuado, pero que sencillamente solo eran lenguajes compuestos de expresiones de predicadores. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que a Tesalónica no llega un pico de oro, no llega un filosofía, no, llega, dice Pablo, cuando nosotros llegamos a donde ustedes, dice el verso 5 de la primera carta, capítulo 1 de primera de Tesalonicense, cuando nos llegamos el evangelio, no llegamos a vosotros con palabras solamente. Es decir que el punto acá es que el apóstol está destacando cuál es el mensaje que a ellos les llegó. No les llegó, es decir, un mensaje aprendido, no les llegó un evangelio que a saber qué sería. Les llegó un evangelio acompañado de la verdad y del poder del Espíritu Santo, está diciendo acá. Ahora, hermanos, este evangelio es el que transforma las vidas de las personas. Este evangelio es realmente el que recibieron los de Tesalónica, ¿verdad? Y lo que reciben este evangelio, en los versículos anteriores vamos a ver cuál es el efecto que este evangelio genera en aquellos que le abren el corazón al evangelio de la gracia. Entonces, en este sentido, el que recibe el verdadero evangelio, primeramente lo va a demostrar que en verdad ha recibido ese evangelio. Va a ser cuando estas personas sientan o tengan una conducta y un deseo ferviente, apasionado de imitar lo bueno. Es decir, que el evangelio de la gracia, cuando se asienta en el corazón de aquellos que se lo han abierto, estas personas prácticamente reciben una conducta y un deseo de imitar lo bueno. Y en este caso, como ya vemos en el caso del versículo número 6, que es el que estamos también a continuación leyendo, y dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu. Y dice: y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos en Macedonia y en Acaya de lo que ustedes han creído.
Eso es interesante porque lo que acá está diciendo el apóstol Pablo en su versículo 6, vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros. Qué importante es el que, hermanos, o qué privilegio es que el evangelio que el Señor mandó a que se expandiera, que se predicara, este evangelio primeramente se ha expandido en corazones realmente transformados, porque ese era el caso de los apóstoles, en el particular de Pablo. Entonces, en este tiempo, como nosotros debemos de saber, y en este tiempo nuestro también hay falsos predicadores. Hay personas que, como decía hace un momento, que se destacan para exponer aspectos o temas del evangelio. Y en este caso son personas que, en primer lugar, no lo han recibido. Usted dirá, bueno, ¿cómo es eso? Explíqueme cómo es que no lo han recibido. Por ejemplo, si nosotros leemos en la segunda carta de los Corintios, si me ayuda rapidito, en el capítulo número 11, vamos a ver en el versículo número 13, vamos a ver que sí han habido predicadores fraudulentos. Dice el verso 13, esos hombres son falsos, los engañan diciendo que son apóstoles de Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Son unos estafadores. Quiere decir que diría yo, desdicha para un pueblo, para una persona, escuchar supuestamente un evangelio, el evangelio de Dios supuestamente, ¿verdad? Y que lo prediquen hombres que realmente no dejan de ser sino falsos o charlatanes, vividores, aprovechados de los asuntos de las cosas de Dios. En ese tiempo de Pablo y en este tiempo, eso es bien común. Es bien común que nosotros en este tiempo estamos rodeados de falsos maestros, de falsos predicadores, y lo irónico es que las iglesias o los locales están llenas de personas escuchando a esos falsos predicadores, pero esos falsos predicadores no predican el evangelio verdadero, porque para predicar el evangelio verdadero primeramente tiene que recibirlo uno en su corazón. Primeramente tiene que haber experimentado uno esa metamorfosis dentro de la vida espiritual. Y si vemos el caso de Pablo, ¿acaso allá en Hechos de los Apóstoles no es eso lo que sucedió con el apóstol Pablo cuando era Saulo, cuando se le apareció el Señor camino a Damasco? ¿Acaso ese hombre no cambió su vida? En ese mismo instante las cosas le cambiaron. Hubo hermanos, un pasado y luego hubo un presente para la vida de este hombre. Y este hombre es realmente diferente a los falsos maestros de su tiempo, que como dice acá este versículo número 13, esos hombres son falsos, los engañan diciendo que son apóstoles de Cristo y son, dice, estafadores. Y no es extraño ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso dice, no es sorprendente que sus servidores disfrazados de servidores de justicia al final reciban castigo. Como le vuelvo a decir que qué triste es que
a una familia, a un pueblo, a un país, llegue un evangelio que no es el verdadero evangelio. Porque de esto, en la vida espiritual, nosotros tenemos que llegar a ser personas que comprendamos qué es lo verdadero y qué es lo falso. ¿Quién es el que predica lo verdadero y quién es el que predica lo falso? Tenemos que tener esa capacidad por medio del Espíritu, porque el Espíritu nos permite, dentro de sus dones, el poder discernir. El mismo apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu. En su capítulo número 4, verso 1, probad los espíritus. No está hablando de asuntos, diríamos, como se puede entender en el texto, probar los espíritus, que es un soplo que anda por ahí. No, son hombres buenos para predicar lo que nunca ellos han experimentado. A eso se refiere Juan. Y Juan manda a la iglesia, dice, probad los espíritus, porque son muchos falsos maestros que han salido, bueno, desde aquel tiempo. Y ahora, hermanos, se cuentan por millones dentro de toda la expansión del campo espiritual. Son millones. Pero qué importante es el que el individuo, la persona, tenga esa dicha, por decirlo de esa manera, de que reciban de personas que han sido convertidas ese mensaje del evangelio. Eso es una bendición, porque le voy a decir algo. Por ejemplo, aquellas personas que están siguiendo a predicadores falsos, a predicadores fraudulentos, aquellos locales que están llenos oyendo a personas que supuestamente tienen el evangelio de Dios en sus corazones y están exponiendo ese evangelio a sus oyentes. ¿Qué fraude espiritual es para esa gente? ¿Por qué es un fraude espiritual? Porque ellos, para que uno pueda recibir el verdadero evangelio, primeramente tiene que tenerlo uno, tiene que haberlo experimentado uno. Y por supuesto, eso fue lo que sucedió con Pablo. Él lo experimentó, y qué bendición que ese es el evangelio que Pablo llega a predicar con poder en el Espíritu Santo a los tesalonicenses. Y ahora veamos, hermanos, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando uno recibe el verdadero evangelio. El verdadero evangelio hace la diferencia en la persona que lo recibe. ¿En qué sentido? Bueno, aquí leíamos nosotros en el versículo número 6, cuando el apóstol dice, así textualmente dice, y vosotros habéis, dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros. Dicho de otra manera, mire qué interesante. Estos de Tesalónica, al ver el testimonio y el acompañamiento del Espíritu Santo que acompañaba a estos mensajeros, ellos, hermanos, abrieron el corazón. No los convenció la predicación, porque el predicador no debe tratar de convencer a la gente. Es decir, es el Espíritu Santo, ese poder el que toca los corazones. Entonces, cuando estos llegaron, no llegaron con un rebusco de palabras, con aspectos filosóficos, sino nosotros llegamos a predicarles la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Y estos hermanos abren el corazón, y cuando reciben lo poderoso y lo maravilloso es que estos ahora en Tesalónica, estos ahora se han vuelto imitadores de los mentores, de los que han predicado la palabra a ellos. ¿Y qué es eso? ¿Por qué ellos han tenido este drástico cambio tan luego? Porque así es el evangelio. Cuando el verdadero evangelio, hermanos, reposa en el corazón nuestro,
nosotros pasamos, como dice Pablo a los Corintios, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, el evangelio no es diríamos, un brochazo para la vida de la persona. No, el evangelio verdadero hace cambios. El evangelio verdadero, hermanos, eso que lo reciben. Entonces, para ellos son un referente esas personas de gran testimonio y ungidas con el poder de Dios. Eso se transmite a tal grado que los tesalonicenses luego ellos están imitando a los que le llevaron el mensaje. Qué bueno, ¿verdad? Qué importante. ¿Por qué? Porque ellos han tenido este cambio, pero este cambio solo le genera el verdadero evangelio. Entonces, hay evangelios que no son verdaderos. Por supuesto, hay imitaciones. Y hay imitaciones de falsos maestros, como está diciendo Pablo a los corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que estos hombres son falsos, engañadores, diciendo que son apóstoles de Cristo y son estafadores. Porque imagine qué fraude ese para estar en una iglesia de personas que en primer lugar no han tenido una experiencia con Cristo, sino que son personas que están buscando otros asuntos, otros intereses de las personas, como es común ahora. ¿Qué es lo que buscan los falsos maestros? Veamos algunas sectas que tal vez conocemos nosotros más cerca, o algunas iglesias que llevan, entre comillas, el nombre de iglesias evangélicas, pero que su trasfondo, esos que exponen ese supuesto evangelio, hermanos, ellos no lo han vivido, ellos no lo han experimentado, y por ende lo que predican y lo que enseñan y lo que vierten a los oyentes es una filosofía, es algo que no es el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio hace efectos en las personas. ¿Y cómo es que hace ese efecto? Aquí nosotros lo estamos viendo. ¿De qué manera lo estamos viendo? Lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo acá en el verso 6. Vosotros venisteis a ser imitadores. Luego, no hay, fíjense que para el evangelio de la gracia no es que luego el que lo ha recibido tiene que pasar a un proceso de pasos para que se vaya formando en una nueva vida. No, eso no es así. Cuando uno recibe el verdadero evangelio, el Espíritu Santo es el que, hermanos, va modelando a esa nueva conversión o esa nueva vida. No es que el pastor tiene que decirle: dé 2 pasos aquí, vístase así, peínese así, báñese así, congréguese así. No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, lleva a la persona a imitar lo bueno. El Espíritu Santo lleva a la persona a decir por sí, de una manera voluntaria y con amor y compasión: yo quiero hacer lo que agrada a Dios. Es decir, eso es algo que se da por sí mismo. Es algo que se da por la operación del Espíritu Santo. Porque a los tesalonicenses no les dijo Pablo: mire, ustedes tienen que, ahorita que ya son cristianos, van a tener que imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Ustedes, ¿qué es lo que les está diciendo acá? ¿Verdad? No les está diciendo: bueno, ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Ustedes, bueno, y para colmo de males, el asunto que los tesalonicenses no es que habían recibido la palabra de una manera pacífica socialmente. Ellos habían recibido la palabra y luego los estaban persiguiendo. Los estaban persiguiendo ¿para qué? Para encarcelarlos, para matarlos. ¿Por qué los querían matar? Porque siempre el evangelio
es una contraposición, como ya hemos dicho, es un reino que viene desplazando al reino de las tinieblas. Y de alguna manera ese reino de las tinieblas se va a oponer, pero aquel que tiene ese evangelio verdadero en su corazón, esos hermanos, aún en medio de las dificultades, ellos van a ir imitando lo bueno. No es un asunto de reglas humanas, no es un asunto hágalo así, debe de hacerlo así. Un convertido, uno que tiene el verdadero evangelio, no puede ser una persona que lo esté modelando el hombre. Tiene que ser algo sobrenatural. Tiene que ser algo sobrenatural. Yo decía en la mañana, por ejemplo, yo cuando vine a Cristo, yo venía con mi cabello largo. ¿Y quién me dijo? Yo no tenía iglesia, yo no tenía a dónde congregarme. Pero bueno, a una hora de haber hecho mi confesión de fe, a una hora yo ya me había enfrentado, hermanos, a la tentación. Yo ya tenía una tentación a una hora. Pero cuando yo llegué al lugar donde yo iba, yo ya iba con una nueva perspectiva. ¿Y qué fue? ¿Qué le dijeron a mí? Lo único que a mí me dijeron, lo único que hicieron conmigo fue que yo pasé adelante y oraron por mí. Y yo sentí un compromiso, no con los hombres, sino un compromiso, una convicción, hermanos, de parte mía hacia Dios. Entonces yo fui una hora después y socialmente me despedí, dije que tenía otros asuntos y luego con mi manera de vestir, con mi cabellera y todo eso, hermanos, ¿quién me dijo? Nadie. El Espíritu empezó a trabajar en mí. Es que el Espíritu es el que empieza a trabajar a uno. Pero ¿cuándo es que el Espíritu empieza a trabajar en uno? Cuando uno ha recibido el verdadero evangelio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando uno ha recibido el verdadero evangelio, entonces uno empieza a imitar lo bueno. No le dijeron, Pablo no le dijo a los tesalonicenses, ay hermanitos, así que ahí me imitan a mí, así como me han visto a mí. No, fue algo que ellos vieron que era importante imitar a esos hombres, diríamos santos, a esos hombres de gran testimonio, a esos hombres que no andaban viendo que le rascaban a los tesalonicenses. A esos hombres ellos dijeron que estos hombres son íntegros. Qué bueno, qué importante que hemos recibido esa palabra de estos hombres íntegros. Es una bendición tener alguien que nos predique o que hayamos recibido el evangelio por personas íntegras, por personas temerosas a Dios. Y es importante y es una bendición porque, hermanos, esos sí andan el evangelio verdadero, porque lo tienen dentro. Y cuando el evangelio verdadero está en uno, entonces las personas sin necesidad de que alguien le diga, por el Espíritu, las personas van ordenando sus vidas, se van sintiendo mal, ¿verdad? Se van sintiendo incómodos con aquello de la pasada manera de vivir. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Es interesante, pero es triste también, como decíamos, el que uno crea que ha recibido el evangelio verdadero, ¿verdad? A los Gálatas les llevaron los falsos maestros un evangelio que no era el verdadero. Y por eso Pablo les dijo, ustedes, fíjense qué fuerte era Pablo. Pablo les dijo, no hay muchos evangelios, pero hay solo un evangelio verdadero, el evangelio de la gracia.
el evangelio de la cruz, el evangelio de la misericordia. Es el único evangelio, le dijo a los Gálatas. Ahora le dice, si viene otro a predicarles otro evangelio que no es el verdadero, sea maldito, dijo Pablo. ¿Por qué dijo Pablo sea anatema, que es lo mismo maldito? ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque aquel que predica un falso evangelio, de los muchos que estamos escuchando hoy, esos se están llevando, hermanos, al mismo infierno a sus oyentes. ¿Por qué se los están llevando? Porque no es el verdadero evangelio. O sea, esos se los están arrastrando, como dice la misma palabra, dice, ciegos guiando a otros ciegos. ¿Y a dónde van a caer esos dos ciegos? El ciego que dice que es el guiador y el otro ciego que dice que me guíe este ciego. ¿A dónde van a caer? La Biblia dice, los dos caerán en el mismo hoyo. Qué triste, ¿verdad? Por eso es bueno examinar, como dice Juan, examinen los espíritus, porque son muchos falsos que han salido por el mundo. Son muchos falsos que andan predicando la palabra. Por eso, hermanos, ahora en las redes y en todos lados usted va a hallar locos de locos. Y la gente, como la gente cree que todo lo que se habla de Dios, esos que hablan de Dios son personas que vienen de parte de Dios. Si usted va a un centro de brujería, lo primero que va a encontrar en un centro de brujería, ustedes saben, ya han ido a esos centros, lo primero que van a hallar que el brujo tiene la Biblia. O sea que no es el asunto que alguien hable de Dios, el asunto es que alguien me predique el verdadero evangelio. Eso es lo que importa. Lo que sería como el ejemplo de que yo lo que quiero es un buen médico que no me esté dando asuntos paliativos o esperanzas ilusorias que yo con esto me voy a sanar. El enfermo necesita un médico responsable que le haga saber que su caso es serio. Usted tiene que dar estos pasos para poder seguir viviendo. Y eso se aplica a la vida espiritual. Entonces el verdadero mensajero siempre lo que estará interesado es que las almas se salven. No andan detrás de las migajas que tiene el otro, de cómo le rasca al otro. Su interés siempre es que las personas se salven, que las personas no vayan a parar al mismo infierno, porque es ahí donde van a parar todos los que han recibido un mensaje fraudulento. Pero lo que yo estoy tratando de destacar es que el apóstol Pablo o los tesalonicenses les llegó el evangelio puro, acompañado con el poder del Espíritu Santo. Y eso es muestra que ellos luego imitaron lo bueno. El que tiene un evangelio chabeleado no se va a interesar en esto. Va a ser igual a su maestro. Porque ¿qué es? Si yo le ofrezco, si alguien le está ofreciendo a la gente un evangelio, el evangelio de la fe positiva, ¿verdad? El evangelio de la fe positiva, que es el mismo evangelio de la prosperidad. Entonces ese le está ofreciendo, le está vendiendo un producto, hermanos, alterado. Y la gente dice, este es el verdadero evangelio. O yo le estoy vendiendo un evangelio diríamos, de emociones, de espectacularidades. Yo lo boto aquí, lo levanto, lo vuelvo a botar, lo hago vomitar y todo eso. Y usted dice, este es el verdadero evangelio.
Así que no hay que ser tan ilusos en estos tiempos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No podemos ser ilusos en este tiempo. Entonces, imagínense esas gentes con ese tipo de evangelio. Por eso es que Pablo dice: sean anatemas. ¿Por qué? Porque se están llevando todo ese montón de incautos. En la vida espiritual, en todas las cosas de la vida, la cosa más importante a la que tenemos que ponerle atención es dónde nos predican. ¿Qué es lo que nos predican? Porque de eso depende, hermanos, el que nosotros podamos arribar a buen puerto al final. No es, sí, aquí está una iglesia cerca y es la iglesia de la Santa Muerte. Porque la iglesia de la Santa Muerte ya es bastante común. Aquí hay varias de esa, así, no lo tome a broma. Así se llama, que le dan culto a la muerte y adoran y cantan y sucesivamente. Pero como la gente es incauta, como hablan de Dios, entonces se van allí a la iglesia de la esquina de la Santa Muerte, que es sinónimo a aquella iglesia de la fe positiva y sucesivamente. Qué triste, ¿verdad?, estar en un lugar de esos. ¡Qué fraude! ¿Por qué? Porque la idea que venden es: usted ya tiene un pie en el cielo. Usted, el día que se le estiren las patas, usted va para el cielo. Y el problema es que a ese que se le estiraron las canillas, como dicen por ahí, hermanos, y sabe que se le estiraron las canillas y está esperando a que lo reciban los ángeles, como dice allá el asunto de Lázaro, y en lugar de ángeles le aparezcan los demonios riéndose y le dice: bien caíste en la trampa, ¿verdad? Por eso hay que andar vivo en el evangelio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso tenemos que no ser simples, tenemos que andar vivo. No todo lo que, hermano, lo que menciona a Dios, o no todo el que me dice Señor, Señor, no todo. A tal grado que dice: mira, Señor, si en tu nombre hacíamos esto, pero apartados, yo no los conozco. Entonces imagínense toda esa gente esperanzada que el día que se muera va para el cielo. Hay que ver primero quién nos predica. Si es un charlatán. ¿Y cómo se identifica a un charlatán? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que leíamos ahí? Son mentirosos, dice, andan fingiendo, dice el apóstol Pablo acá a los corintios. Son hombres falsos, los engañan diciendo que son apóstoles. Así que apóstoles, ¿no? Pastores, ¿no? Los engañan. Son apóstoles de Dios, son estafadores. Estafadores no tanto de los asuntos económicos, sino también estafadores de ser fraudulentos en hacer fraude a las personas en su alma. Son estafadores, están estafando. Qué tremendo. Y eso es bastante común en este tiempo, ¿verdad? Son estafadores. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no se sorprendan que sus servidores se disfracen de ángel de luz. Entonces, qué importante es el tener mucho cuidado. Pero el punto aquí que yo estoy destacando también es que en el caso de los tesalonicenses, qué bendición, hermano. Ellos reciben el mensaje del evangelio de hombres íntegros, de hombres santos, de hombres que los respaldaba el poder de Dios. Porque el poder de Dios, y hay que también identificar, porque el enemigo hace también, hermanos, imitaciones de supuestos milagros. Y por eso uno no debe de ser tan fácil. Allá cuando Moisés llegó a Faraón con la vara, luego Faraón dijo: vaya, vengan mis brujos, agarren también su vara y aquí
vamos a mostrarle a este que viene apantallando ahí con esa vara que se le hace culebra. Venga para acá mis brujos, dijo Faraón. Y los brujos superaron en culebras la vara de Moisés. O sea que no hay que ser simple. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No hay que ser simple. Es que a ese lo usa Dios, porque ese tiene don de sanidad. Sí, la sanidad son dones que da Dios, pero Dios es soberano. Tampoco son regalías. Dios lo dará de acuerdo a su voluntad y a su soberanía, pero no es la regla. Porque lo que Dios ha venido a hacer a través de su evangelio no es tanto sanar y hacer, hermanos, espectáculos de milagros. El Señor, el primer objetivo es, hermanos, el milagro de la salvación. Eso es el todo. Entonces acá nosotros vemos lo que genera el verdadero evangelio. Sería bueno que nos preguntáramos nosotros. Es como una interrogante. Bueno, hermano, ¿y yo cómo estoy? Eso es cosa de cada uno, de hacerse un autoanálisis. Porque el que ha recibido el verdadero, pero hermano, usted me ha predicado, entonces quiere decir que tengo el verdadero evangelio. En este caso, el instrumento puede estar bien, pero el receptor no. El receptor no quiere soltar su mundo, y ahí no se puede hacer mucho. Pero la señal de que ese mensaje es verdadero y que yo lo he recibido, entonces yo voy a dar frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Juan. Yo voy a corroborarlo con una nueva vida, luchando por imitar lo que a Dios le agrada. Porque eso es lo que han hecho los tesalonicenses. Lo que han hecho es imitar a esos hombres íntegros, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, también lo que identifica, hermanos, que alguien ha recibido el verdadero evangelio, esos se sostienen, hermanos, esos se sostienen no solo en la imitación, sino también en las pruebas. Porque está diciendo acá Pablo, ustedes nos imitaron a nosotros, aún han recibido el evangelio en las diversas pruebas. ¿Qué pasa? Desde el momento que los apóstoles llevaron el evangelio a Tesalónica, luego, como decíamos, se levantó la persecución. Luego se levantó la persecución, y la persecución era acallar a esas personas que habían abierto el corazón al evangelio. Pero los de Tesalónica se mantuvieron en su fe, se mantuvieron firmes. Importante, ¿verdad? Y que mire todos los efectos de recibir un buen evangelio. No solo uno imita lo de Dios, imita lo bueno, sino que en el momento de la prueba, en el momento de la persecución, sería en este caso, estas personas se mantienen, hermanos, se mantienen gozosos. El gozo es uno de los frutos del Espíritu. Eso es lo que dice: ustedes se mantuvieron gozosos en el Espíritu en medio de las pruebas. Importante, ¿verdad? Se mantuvieron gozosos. Ellos se mantienen gozosos. Y para muestra un botón, ¿qué es lo que nosotros vemos allá en Filipo? Nosotros vemos, hermanos, a Silas y vemos a Pablo luego de haber sido azotados. Y averigüe qué significa una azotada de los romanos. Averigüe. Hay que esmerarse en aprender algo. Y esos hombres, probablemente deshechos de sus espaldas, esos hombres estaban en medio de ese suplicio, estaban cantando cantos a Dios. Pero ¿cómo se entiende eso, hermano? El verdadero evangelio genera eso. No genera nenas. El verdadero evangelio genera gente de carácter. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El verdadero evangelio se goza en medio de las dificultades.
Eso es lo que genera el verdadero evangelio, ¿verdad? Por eso siempre es importante que el oyente haga un examen si soy yo tengo el verdadero evangelio. Y eso es un asunto. ¿Y cómo se comprueba? Cuando uno está luchando por imitar lo bueno. Cuando uno se mantiene en gozo en medio de las pruebas. Amén. Damos un gloria a Dios. Cuando uno se mantiene en gozo en medio de las pruebas. Aquí eso es lo que dice este versículo. Vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo en el Espíritu. ¿Usted cree que el que no tiene el verdadero evangelio va a tener gozo en medio de la dificultad? No, porque esto es un don del Espíritu Santo. ¿Y a quién se lo da el Señor? ¿Se lo va a dar a uno que solamente tiene religión? No, estos dones son exclusivamente para su pueblo. Entonces, estos son los que generan en medio de la tormenta, generan gozo, generan esperanza. Que se oiga un poderoso amén, hermano. Pero no solo, con lo cual vamos a ir finalizando. Los que tienen el verdadero evangelio, hermanos, también no solo se quedan con el gozo, sino que también son personas que expanden esas buenas nuevas a otros. Qué interesante. Eso los apóstoles o los de Tesalónica pudieron pensar, bueno, o se pudo haber pensado que esto no era tan maravilloso como dice aquel presidente, ¿verdad? Esa palabra muy común de él, maravilloso. Entonces se pudo haber pensado que los tesalonicenses pudieran, hermanos, renunciar a su evangelio a causa de las persecuciones. Pero no solo se mantuvieron en gozo, sino que dice el versículo número 8, porque también de vosotros se ha divulgado la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Wow, qué importante. Es decir, no solo imitan lo bueno, no solo se mantienen firmes en medio de la prueba con gozo, sino que también ellos dicen, no puede ser que nosotros nos quedemos con este tesoro de vida alzado. Lo que dice Mateo 5, dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces los tesalonicenses dicen, no puede ser, nosotros tenemos que divulgar también esta buena noticia, a tal grado que se divulga en todo, hermanos, Acaya y en todo Macedonia. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser eso? Es el resultado de que los tesalonicenses habían recibido de parte de hombres íntegros un evangelio, el evangelio de la verdad. Y eso es lo que genera el evangelio de la verdad. Entonces nosotros concluyamos en esta tarde. Veamos si nosotros, en primer lugar, somos esas personas que estamos tratando de imitar lo bueno. Si somos esas personas que nos mantenemos en medio de las pruebas, que tampoco es fácil, con gozo. Y también somos esas personas que no guardamos el tesoro, sino que lo compartimos, como dice la palabra, de gracia nosotros recibimos, aprendamos a dar de gracia. Pero ¿qué es lo que hay ahora? Una escasez de esto. Muchas veces, esto es decir, lo digo en el término general, muchas veces no se nos nota allá en el mundo normal que que somos evangélicos. ¿Por qué no se nos nota? Yo no sé.
pero no se nos nota. Hasta que uno, por eso es que hay algunos que como no se les nota, entonces ponen una camiseta y dice: yo soy cristiano, que no se ocupa camiseta. Hay lugares donde rotulan todos los carros que ellos son cristianos, y los carros vienen saliendo de los moteles. Entonces había que preguntarse si tienen el verdadero evangelio. No son camisetas, no son rótulos, ¿verdad? Aquel se me durmió ya vamos a terminar. Entonces vamos a ver, hermanos. Entonces lo que se necesita es ese verdadero. Entonces hagamos un acto de análisis. Usted y yo estamos imitando lo bueno. Se nos nota ya. El jefe, ¿qué dice de usted? El vecino, ¿qué dice de nosotros? Para ser como ese, mejor me quedo aquí con mi Santa Catalina. Somos nosotros los que llevamos al vecino, que luego estamos, yo me acuerdo cuando yo me crecí mucho con mi abuela, y mi abuela siempre que hacía un estofado, siempre que mataba un su cabrito, siempre que hacía comida de así, no común, luego, llévale a tu nana, me decía, llévale a tu nana. Mi nana era mi mamá, así le trataba a ella. Llevarle a tu nana. O sea que así es cuando uno quiere, de lo que ha recibido, uno quiere que el otro reciba, que el otro coma de ese pastel. Y eso es lo que hicieron los tesalonicenses. No se quedaron, hermanos, en el gozo. Aquí vamos a morirnos en el gozo. No, en la tribulación también vamos a llevar este mensaje a las ciudades vecinas. También vamos a ser testigos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Le pregunto, hermanito, ¿usted está haciendo eso? ¿Usted está haciendo eso? ¿Está expandiendo el mensaje allí en el pasaje, allí con los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo? Sí, hermano. Bueno, entonces usted ha recibido el verdadero evangelio. Y si no es así, entonces ¿qué estará pasando? Ya eso es una pregunta que uno mismo debe de hacérsela, porque el evangelio no son palabras. El evangelio son resultados nuevos de una vida nueva. Así que esta tarde quedémonos ahí, como dije, haciéndonos siempre un acto de análisis. Cuando tenemos ese verdadero evangelio, vamos a imitar lo bueno. Yo quiero ser mejor hoy que ayer. Yo voy a mentir menos ahora. Yo me voy a mantener aquí en medio de esta lucha. Me voy a mantener en fe. Pero no solo eso, sino que también voy a llevarle este mensaje, este evangelio, este consejo a mi vecino. Le voy a llevar este evangelio a mis compañeros de estudio. Si esa es la dinámica de nuestro evangelio, lo felicito. Pero si no es eso, si usted y yo vivimos solo para nosotros, nuestro evangelio no es porque provenga de un charlatán, sino porque nosotros no le hemos querido dar apertura. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.